Que el Señor nos bendiga en esta hora. Les saludo afectuosamente, espero que esté muy bien junto a su familia en estos días de encierro forzado que nos ha tocado vivir. Le invito a que podamos abrir la palabra del Señor para esta jornada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a dar lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Lo vamos a hacer como estamos enseñados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor en su infinita bondad nos dé su gracia para poder hablar de su palabra unos minutos. Hemos leído este pasaje en el cual nos relata un milagro de parte del Señor que hace con los hombres con los cuales se encuentra en el trayecto entre dos ciudades, ¿ya? En el camino se acercaron unos hombres que tenían lepra, una enfermedad que era muy contagiosa, una enfermedad que era muy estigmatizada en ese tiempo, en la cual las personas que la padecían tenían que identificarse. Es como, por ejemplo, si ahora uno va por la calle y dijera: tengo coronavirus, tiene que andar anunciando que tiene esa enfermedad. Y fíjese que esos enfermos se paran delante de Jesús, pero de lejos. ¿Le parece conocido? Tal como lo estamos viviendo hoy día. Mantenga la distancia. A esa distancia, desde lejos, estos hombres se presentan ante Jesús y le anuncian que están enfermos de lepra y piden misericordia para sus vidas. Y el Señor, que es tan misericordioso, efectivamente le responde. Pero fíjese que con la misericordia y el respeto que tiene Dios mismo, aún teniendo el poder para poder sanarlo, le dice que vayan donde los sacerdotes. O sea, no pasa por sobre la autoridad que tenían ellos, los sacerdotes, para poder determinar si ya la enfermedad estaba curada o no. Pero cuando les dice que se vayan donde los sacerdotes, en ese momento fueron sanados. Ahora, de los 10 que estaban ahí, 9 siguen su camino, pero hay uno que se devuelve. Dice que se devolvió agradeciendo al Señor a gran voz. Quizás iría saltando, quizás iría gritando, pero estaba agradecido y estaba contento porque veía el milagro de Dios en su vida. Los otros 9 siguieron su camino y efectivamente fueron limpiados de su enfermedad. Sin embargo, podemos deducir a través de la palabra que la persona que se devolvió es un agradecido de parte del Señor. La persona que se devuelve tiene más que una sanidad física, una sanidad espiritual, una sanidad que va por dentro. De hecho, si nos ponemos un poco más exhaustivo en el lenguaje, podemos decir que los 9 que salieron y siguieron su camino, dice que eran limpiados. Sin embargo, al hombre que se devuelve lo menciona como sanado, ya que ahí tenemos una pequeña sutileza del lenguaje, pero que puede ser muy importante para lo que se está conversando, porque una cosa es ser limpiado de cuerpo y que los otros sigan su camino y que reconozcan a Jesús en este caso como un gran curandero, pero no más allá, porque ellos siguieron ahí adelante, pero no reconocieron y no fueron capaces de agradecer lo que Dios mismo, a través de Jesucristo, había hecho en sus vidas. Sin embargo, esta persona que se devuelve dice que fue curado, y aún más, al final, en el último versículo que hemos leído, dice Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente fue limpiado, no solamente fue curado, sino que también fue salvado. Y tenemos, ¿no es cierto?, estas grandes escalas en las cuales se manifiesta el poder de Dios y también cómo el ser humano toma ese poder y cómo recibe las misericordias de Dios que son para todos nosotros.
podemos ver que la sanidad del Señor alcanza para todos. Para los 10 hombres que pidieron misericordia, para todos hubo sanidad, o para todos hubo limpieza por lo menos en sus cuerpos, ¿ya? Pero 9 de ellos siguieron su camino, uno se devolvió a agradecer. Tal vez en este momento nuestra reflexión, ¿cuál puede ser? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos uno de los 9 que salió caminando? ¿O seremos ese que se devolvió a agradecer al Señor? Es una pregunta de reflexión. ¿Cómo estará nuestro corazón frente al Señor? ¿Seremos hombres y mujeres agradecidos con Él? En ningún caso uno puede criticar, uno puede suponer o uno puede juzgar mucho menos el grado de agradecimiento de otra persona, porque como acá dice la palabra, esta persona que se devolvió llegó gritando, saltando. Muchas veces en la iglesia pueden haber comentarios que dicen, pero este hermano es tan frío, es tan apagado. Pero qué sé yo si en su corazón hay agradecimiento, porque hay hermanos tal vez que uno conoce y que Dios nos dé su gracia para poder hablar de esto, que tal vez son buenos para, o son más demostrativos, son más de saltar, de gritar, de emocionarse tal vez. Sin embargo, las acciones a veces no son tal vez las más correctas o adecuadas según el grado de cristianismo que muchas veces se profesa. Hay hermanos que son bastante más sencillos, que son más modestos, que son más reposados tal vez, y eso no es ninguna crítica, sino que al contrario, porque es la honestidad con la cual nosotros nos presentamos ante el Señor. Y uno no puede criticar o juzgar lo que hay en el corazón del otro. Ya, en este caso, esta persona que se devolvió a agradecer al Señor sí venía efectivamente saltando, gritando, alabando al Señor. Todos alabamos al Señor a nuestro modo, a nuestra manera, sentimos de distinta manera. Nosotros todos creo que somos agradecidos o debiéramos ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él nos guarda, nos protege. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos de parte del Señor si Él nos provee, si Él nos sana cuando estamos enfermos, si Él otorga su brazo de misericordia para poder acompañarnos cuando nos sentimos solos, para poder tener un fe de que hay un mañana mejor, de que en este mismo proceso que hemos estado viviendo, que es este encierro forzado, Él nos ha provisto. Él no solamente nos acompaña, sino que también nos provee, nos guarda, permite que tal vez nosotros podamos incluso hasta compartir de nuestros bienes con otras familias y así también poder reflejar que es bueno dar y así el Señor también nos va a bendecir. Agradecidos porque el Señor está en nuestro hogar, porque el Señor está en nuestra vida, porque podemos también tener estas plataformas de poder comunicarnos, de poder también hablar de su palabra, de poder entonar alguna alabanza como lo hemos hecho a través de Zoom, de YouTube. Todas estas son misericordias, son bondades que el Señor ha hecho con nosotros porque aún en un contexto difícil sabemos de nosotros mismos, podemos trabajar en lo que es la labor de la iglesia con los talentos y los dones que Dios nos ha entregado y también con los recursos que podamos tener. Podamos de alguna manera ofrendarlos para ponerlos al servicio de la iglesia y de nosotros mismos para que la palabra de Dios no se detenga, para que podamos también aprovechar y de alguna manera desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Esta palabra es una invitación para todos nosotros de poder ser agradecidos con el Señor, de que podamos efectivamente, ojalá identificarnos con el varón que se devolvió a agradecer al Señor, que ojalá no seamos como los 9 que si bien recibieron la bondad de Dios, si bien recibieron la limpieza de parte del Señor, siguieron su camino y no le reconocieron. Y es más, la persona que se devuelve era samaritano, lo menciona la palabra acá. Entonces, de quien menos se esperaba tal vez fue el que agradeció a Dios. ¿Cuánto más nosotros que hemos de alguna manera vivido en la iglesia, en el Evangelio, debemos ser agradecidos del Señor si Él se manifiesta en las cosas grandes y en las simples, en las cosas más sublimes y en las más sencillas? Está la manifestación de Dios en nuestras vidas. Es la invitación a que seamos agradecidos con el Señor, a que nuestro corazón agradezca a Dios por lo bueno y por lo que incluso a veces no parece tan bueno, porque muchas veces cuesta agradecer al Señor por las cosas que nos ocurren y que nos generan un malestar, porque somos humanos y entendemos profundamente que hay situaciones que a nosotros nos entristecen, que nos enojan, que nos inquietan,
que muchas veces no nos parece. Cuando, por ejemplo, hemos tenido muchas peticiones delante del Señor, o una petición que la llevamos mucho tiempo y uno piensa, pero Dios no me responde. Pero muchas veces no entendemos que a lo mejor en ese silencio Dios trabaja en nosotros y a lo mejor no es el tiempo de Dios en los cuales esa petición llega. Pero si es su voluntad y si es en beneficio nuestro, esa petición va a llegar. Pero mientras tanto hay que ser agradecidos del Señor, porque cuando recibimos cosas de parte de Él, cuando sentimos que nuestra vida está bendecida, cuando sentimos que la risa sale naturalmente y uno anda en la calle tranquilamente cantando, silbando alguna melodía, es fácil. Cuando uno va a la iglesia es fácil cantar, ¿no es cierto?, cuando las cosas andan bien. Sin embargo, cuando hay procesos, cuesta más cantar, cuesta más sacar una sonrisa, por consiguiente cuesta más agradecer por lo que se está pasando. Pero la invitación para todos nosotros, primeramente la palabra es para mí, es que podamos ser agradecidos de parte de Él. Pasamos procesos, pasamos por pruebas, pero también tenemos que reconocer que Dios ha sido con nosotros. Si de alguna manera hemos llegado hasta acá, si tenemos alimentos sobre nuestra mesa, si tenemos algo de calefacción en nuestro hogar, si podemos despertar en la mañana, son razones suficientes para poder agradecer al Señor. Por lo tanto, que el Señor nos dé su gracia, que nos enseñe, que nos aliente el Señor por su palabra, que nos podamos tratar de identificar con la persona que se devolvió a agradecer al Señor, que no seamos indiferentes como los otros 9 personajes que siguieron su rumbo, no reconociendo que Dios les había sanado. Esperamos que esta palabra haga vida en nuestros corazones y que sea de un aporte a nuestra vida espiritual. Le invito entonces a que podamos hacer una oración al Señor para agradecer por su palabra. Señor y buen Padre, en esta hora, Señor, a través de su Hijo Jesucristo, queremos primeramente agradecerle por las bondades, por la misericordia, por los favores que usted ha hecho en favor nuestro. Le queremos, Señor, dar gracias porque usted hasta aquí nos ha cuidado, nos ha guardado, porque usted, Señor, se preocupa de nosotros y más que se preocupa, se ocupa de nosotros. Muchas veces, Señor, nosotros no sabiendo, quizás no valorando lo que tenemos que entender, Señor, que es misericordia suya la bendición que podamos vivir en nuestras vidas, ya sea material o espiritual. Señor, queremos ser agradecidos con usted porque usted permite que podamos, Señor, gozar de su bendición, también hipotéticamente pasar algunas pruebas, sin embargo, las queremos, Señor, pasar aferrados de su mano. Queremos, Señor, en esta oportunidad pedirle, Señor, que usted nos enseñe a través de su palabra, que podamos, Señor, cada vez más ser agradecidos con usted por lo bueno, por lo que a veces no parece tan bueno también, Señor, ser agradecidos, porque usted, Señor, en todo tiempo nos enseña. Y queremos, Señor, pedirle que usted guarde su iglesia, que usted guarde a cada hermano que esté escuchando este audio, a cada hogar representado, Señor, que su presencia nos aparte de nosotros. Queremos, Señor, pedirle todo esto, favores, misericordias, bondades, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Es mi deseo que tenga una buena jornada, una buena semana, que se cuide harto.